bienvenida a este live donde vamos a hablar de los bebés pandemia. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? Bien, aquí, bueno, y vamos a hablar de un tema súper interesante, muchachos. Tiene que ver con esos bebés que se están criando bajo esta naturaleza de pandemia. Entonces sabemos o podemos presumir que estos niños van creciendo como con una mentalidad distinta, con una forma distinta de desarrollarse en este mismo mundo en el que vivimos, y por eso nos parece súper interesante. Yo además los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en @ si hacemos un live, chicos, que ahí siempre vamos a estar subiendo información respecto a los lives que hacemos los domingos. Bien, hola amigos. Saludos a Ederlin, Piso Orea, que se está conectando. Y además de seguirnos en nuestras redes sociales, pues no olviden suscribirse al canal de YouTube de Jorge Eliu, donde van a poder ver todos los capítulos que ya hemos colgado, y que obviamente va a estar también disponible para que vayan por allá, nos propongan sus temas, nos dejen sus comentarios y percepciones sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que obviamente es un tema que se presta para mucha discusión. Y quién más que ustedes que nos están acompañando para que nos vayan compartiendo por ahí sus opiniones acá en vivo y podamos generar matrices de discusión. ¿O no es así, Angélica? Así es. Bueno, chicos, sí, como ustedes bien han dicho, estamos atravesando por momentos muy difíciles. Muchos de nosotros, hemos perdido familiares y todo lo que conlleva esta situación, pero lo que nos trae hoy es que vamos a hablar de los pequeños de la casa, que han sido uno de los más afectados, y a veces creemos que porque son pequeños no lo notan o no lo sienten. Así que los invito a quedarse con nosotros en esta transmisión, porque vamos a tener también opiniones de especialistas que nos van a transitar en este live de hoy. Es que tenemos tiempo escuchando hablar de los boomers, de la generación X, de los millennials. De hecho, tengo entendido que nosotros estamos dentro de esa generación de millennials. Sí. Están los baby boomers, que son los de 1945, está la generación X, que son los que nacieron en 1965, están también los millennials, que son desde el 1985, donde estamos nosotros, los centennials en el 1995, y ahora se habla de esta nueva generación de pandemias. ¿Será? Sí, o sea, es que ese es el tema, que pues hay muchas disyuntivas entre si existe, si no existe. De hecho, después de esa que tú dices, Jorge, hay otra que le dicen la generación alfa. Entonces uno como que la generación Z, la generación alfa, o sea, es como que cada cierto tiempo o cada hecho en particular los encasilla en un lugar. Pero la cuestión es saber si en realidad existe esta generación pandemia. Así pues, para eso vamos a darle la bienvenida de una vez a nuestra invitada de hoy, María Corina Soto, docente de educación preescolar con especialización en inteligencias múltiples y modificación de conducta en el aula. Entonces, súper importante porque ella ve de cerca a los bebés, a los peques. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahondar un poco en el perfil de esta nueva generación? Existe esta generación pandemia. Bienvenida. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora cuéntenos, en general, respecto a este tema, así como nos ha pegado personalmente la pandemia con el COVID, también, digamos, desde el punto de vista social, también ha tenido su efecto. Y en este caso particular, en los niños, sabemos que usted es experta en este tema. Entonces, ¿qué opina en general respecto a, realmente podemos decir que existe una generación pandemia? Sí, ciertamente sí. Es más, yo me atrevería a afirmar que todos los que hemos vivido todo este cambio, formamos parte de la generación pandemia, porque todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera. Y además, nuestro cambio de conducta ha sido evidente. Tanto los adultos como los niños, pues ahora tenemos cierto respeto a la hora de saludar, a la hora de salir, a la hora de compartir con otras personas. Entonces, definitivamente hay un cambio de conducta, y esos cambios de conducta son los que nos hacen delimitar ciertas generaciones por las características que tienen, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí, todos estamos metidos en este, digamos, paquete, ¿no? Y bueno, y todos lo hemos asumido de diferentes maneras. Con respecto a eso que estás diciendo, yo hace algún tiempo leí la historia de una chica que comparte contenido por Instagram sobre su niño, que tiene justo 2 años y tiene problemas para hablar. Lo llevó a una psicopedagoga, y le estuvo diciendo que muchos niños van a estar afectados por la pandemia por el uso de las mascarillas, porque al no tener la interacción, al no ver la pronunciación de las palabras, los niños no desarrollan esta cuestión del habla a edades más tempranas como sucedía antes de la pandemia. Entonces, se ha visto también que, claro, la dificultad para hablar, para comunicarse, en los niños los ha afectado, pues. Sí. Recuerden que el aprendizaje es un proceso que va ganando como diferentes medallas, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? En el camino tenemos una carrera, y en esa carrera vamos logrando metas, y el aprendizaje es lo mismo. Uno va agarrando en el camino las cosas que me van importando o las que necesito. En el caso del proceso de lenguaje, que es un proceso tan complejo y que necesita de tantas partes, y que por lo general inicia desde la imitación de sonidos, imitación de
de movimiento, porque el hablar es un movimiento, obviamente, al no verlo de manera fluida, pues el niño, lógicamente, pues no lo va a copiar de la misma manera. Los invito a que hagan un experimento tan sencillo, como que hablen por teléfono con la mascarilla puesta. Horrible. Ustedes, como adultos, no Sí. comprenden en muchas situaciones lo que nos están diciendo, y entonces uno entra en el, ¿qué? ¿Cómo? Disculpa, ¿qué dijiste? Y entonces cuando estamos delante de los niños, sobre todo en los centros de educación inicial o infantil, inicial lo digo por como se llama aquí en Venezuela, nos encontramos con una docente en los primeros años de vida donde aparte del tapaboca tiene la careta, la máscara facial. Entonces el sonido primero rebota y para ellos es muy complicado escucharlo y la emisión del sonido como tal en ningún momento llega claro. Entonces Claro. el docente se desgasta tratando de hablar un poco más fuerte. Entonces los maestros tenemos un problema que desde que empiezas la carrera pues te va a acompañar, que es el síndrome de garganta cansada, porque tienes que hablar mucho más fuerte para que un grupo de niños pues te pueda escuchar. En este caso se está haciendo el doble de fuerte, porque todo esto te impide que la emisión del sonido pues, llegue claramente a ellos. Entonces, ya muchos se han acostumbrado, pero a veces la instrucción no llega realmente clara, porque no tienes la facilidad de ver lo que la persona está pronunciando, porque acuérdense que esto es un proceso Claro. que, como les dije, que va acompañado de muchas cosas, del sonido, del movimiento, de la lengua, de cómo los niños ven cómo uno mueve la lengua. Fíjense que cuando ellos están en los primeros años de vida, uno empieza con el ma, o pa, y el ver es como ellos empiezan a imitar, y al no verlo, pues entonces simple y llanamente, pues no lo digo, o como me llega, lo digo. Entonces los sonidos, la emisión de sonidos Claro. y la copia para empezar a hablar es muy complicado para ellos. Así como eso, también podríamos entonces asumir un poco desde el punto de vista social, como también el hecho de, por ejemplo, el encierro, de el no compartir con grupos grandes de personas, puede también generar un efecto, puede ser negativo en los niños, porque, por ejemplo, he escuchado historias de niños que cuando salieron por primera vez no sabían cómo actuar ante un grupo de personas, no sabían presentarse, no sabían pedir una bendición, que es algo muy típico en nuestro país, de pedir, pide la bendición a tu tío, pide la bendición a tu tía, y no sabían, o qué es eso. ¿Sabes? Porque como que por el tema del encierro, ¿cómo, digamos, desde el punto de vista social, puede esto afectar a los nuevos niños, a estos niños que son seres humanos, futuros adultos, en su personalidad? Es decir, ¿qué cosas, qué elementos podríamos tomar en cuenta? Bueno, empezando porque realmente el ser humano tiene un bagaje dentro de lo que son las habilidades sociales, ¿qué se llama? Las habilidades sociales es, como dices tú, el poder convivir con otras personas distintas a mi grupo familiar. Todo esto se ha visto afectado, por supuesto, porque, como decía Angélica en un principio, uno como adulto tiene muchísimos miedos y esos miedos se van transmitiendo. Ustedes están hablando de bebés, yo me atrevería a hablar de un efecto incluso hasta los 9, 10 años, que me genera miedo, me genera angustia, me genera estrés, depresión, porque sobre todo los niños que nacieron en pandemia, pues solamente han visto su núcleo familiar muy reducido. Y el medio para socializar es la pantalla. ¿Ok? Entonces ya por ahí la socialización es diferente porque no hay un contacto. Por lo general en las habilidades sociales anteriormente, pues lo primero que uno enseñaba era saludar, y el saludar con un apretón de mano o con el Claro. besito. Y el apretón de mano se elimina, el besito se elimina. Incluso he tenido niños que no quieren que ni los toquen, que lo primero que hacen es cuando llegan, por lo menos al centro donde yo estoy trabajando, te ponen las manos para que uno les eche alcohol. Entonces, y no te me acerques porque hay pandemia, y no te me acerques porque hay COVID, y tú no sabes que el COVID hace no sé qué, porque entonces los papás han sobreexpuesto todas estas limitantes, que no está mal que los hagan, pero que bueno, que lamentablemente yo pienso que el COVID vino para quedarse y que tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? Claro. Y de cara a eso, pues tenemos que enseñar a nuestros niños a moverse en el ámbito social. Estabas comentando justamente, reiterando o recopilando un poco lo que estabas comentando, el hecho de la importancia o, sí, de tener en cuenta el hecho de que ya los niños, su nivel de permiso o de acceso a su personalidad, a sus sentimientos y todo eso se va a ver afectado o se está viendo afectado, y eso va a ser inevitable que en el futuro o en su vida adulta tenga esas fobias a nivel social de las que estás hablando, ¿no? Sí, es muy difícil hacerlos entender que dentro de lo que está mal, puedo proceder, y que ese nuevo proceder, pues, facilita la interacción social. Pero si en casa tenemos una mamá
que te bombardea. Mira, cuando vayas al colegio no hables con fulano, no aceptes esto, no aceptes lo otro. El tema de compartir, que en los colegios pues somos bandera de tienes que compartir tu merienda o tienes que compartir si alguien no tiene, pues la hemos tenido que dejar de lado porque obviamente no puedes compartir, incluso no puedes compartir ni siquiera momentos. Imagínense lo difícil que es controlar un grupo de niños que todos quieran jugar con tacos y los tacos son juegos para manipular. Y lo primero que te dice una mamá es que no agarres los juguetes que otro está agarrando. Entonces vienen los conflictos internos, vienen los miedos, viene el estrés. He visto niños que están jugando y se paran cada 5 minutos a lavarse las manos. Tenemos el niño que a lo mejor está escribiendo y alguien estornuda o tose y los ven disimuladamente que agarran el spray y echan el alcohol al aire, como que si eso de alguna manera los pudiera proteger. En fin, he visto cualquier cantidad de cosas que limitan sus habilidades sociales, que limitan su roce del día a día con otros compañeros, incluso con los adultos. Cuando un maestro quiere, oye, qué bien lo hiciste, lo quieres abrazar porque lo hizo perfecto, te ponen las manos como que maestra, no me puedes abrazar porque hay COVID. Y entonces es difícil, es sumamente difícil. Y en cuanto al tema de las habilidades como tal, tú que te estás moviendo, te mueves en el ámbito de la educación, ¿cómo has visto la diferencia, digamos, 3 años atrás, 4 años atrás, cuando dabas clase, ahora? ¿Qué habilidades en los niños o qué capacidades se han visto reducidas? Mira, cambios muchísimo, efectos secundarios, vamos a llamarlos así, muchísimo. Yo soy de las que piensa que tenemos lamentablemente un bache, un hueco. Imagínate si tú eres un niño, incluso vamos a ponerlo a nivel universitario también. Si eres un niño que vas de casa a un maternal, Okay. ¿verdad? O vas de preescolar a primer grado, o que vas de sexto a primer año, donde los cambios son muy evidentes a nivel de conocimiento, ¿verdad? De contenido, de todo ese tipo de cosas que necesitas para ser promovido a un nivel inmediato superior. Estás viendo las carencias de lo que no tuviste durante 2 años, porque hablo Venezuela, a nivel de otros países imagino que lo han podido sobrellevar un poco mejor, pero a nivel de Venezuela el maestro no estaba capacitado para dar clases delante de una cámara, porque no es lo mismo el feedback. Ustedes como adultos y como gente que ha recibido clases online, saben la necesidad de atención que debes tener para poder comprender lo mismo de una manera no presencial. Claro. Donde aparte de todo te afecta en los diferentes canales de acceso. O sea, vamos a hablar de la parte visual, de la parte auditiva. Acuérdate que hay personas que somos más auditivas, más visuales, más kinestésicas. Entonces, la gente que es más kinestésica, pues obviamente el bache es mucho más grande, ¿no? Eso, por ejemplo, de la adquisición de la lectura. Le está pidiendo a un niño de preescolar 3, que tiene 2 años sin escolaridad, que empiece a leer. ¿Y cómo tú vas a empezar a leer si no has avanzado por lo que es el conocimiento de las vocales, el conocimiento de los sonidos, la suma de una vocal con una consonante y todo ese tipo de cosas? A nivel de matemática igual. Me estoy refiriendo a los niños de preescolar, pero cuando estamos hablando de un chamo que sale de 5º año y va a una universidad, a enfrentarse a la universidad, está totalmente o igual de perdido que un niño. Incluso a nivel de asesoramiento vocacional. Este grupo de chamos que está entrando ahorita a la universidad todavía no tiene claro qué es lo que realmente le gusta, porque no tuvo el asesoramiento vocacional que por lo general se tenía en un tiempo atrás, porque hay papás que han estado pendientes de tratar de cubrir ese bache, pero hay papás que no. O tú como persona has procurado seguir aprendiendo, pero hay otros que no. Entonces, me tienen que pasar porque me tienen que pasar. Pero entonces la calidad del profesional que vamos a tener, la calidad de estudiante que vamos a tener de aquí a 3, 4 años, y muy lejos lo que les estoy diciendo. Pues. Porque estamos viendo ese hueco. Estamos viendo ese hueco donde no hubo presencia ni acompañamiento idóneo. Porque el maestro hizo lo que pudo. Muchos pues leyeron, aprendimos incluso a cómo manejar todo lo que es el tema de las redes sociales, pero otros tantos que no. Entonces, porque se quedaron en su zona de confort y bueno, mira, yo no estudié para esto y ahí sí me quedo. Aprovecho para preguntarte, ¿cuál es el user del centro que llevas con las otras maestras? Porque puede ser de mucha ayuda en estos tiempos donde los niños no están recibiendo digamos, en muchos colegios no están recibiendo la educación o la asesoría necesaria. Es bueno que los lleven a centros de refuerzo para reforzar el conocimiento, el aprendizaje. Entonces, para que nos des por ahí ese dato. Un centro de enseñanza ABC, @ABC Piso Centro, ese es el Instagram. Y bueno, sí, nosotros hemos tratado de preparar o de llenar ese vacío que está. Nos ha tocado recibir niños de 3er y 4º grado que todavía no sé multiplicar ni dividir porque todavía no sé ni sumar. Lógicamente, cuando estuve en 1er y 2º grado no tuve clase. Entonces, no es lo mismo, pues como les digo, verlo, los
tuvieron la suerte de tener conexiones. Lo que no fue un mensaje de texto que llegó a casa de mamá y mamá a lo mejor sin ningún tipo de pedagogía, pues, o sin ningún tipo de pedagogía, no, sin la paciencia, porque la pedagogía a lo mejor está, pero la paciencia se pierde muy rápido. Nosotros Correcto. estamos asistiendo a ese tipo de niños, niños que obviamente no tienen ningún tipo de experiencia escolar y obviamente no hablaban, y eran niños de 3 años. Y cuando estamos hablando de niños de 3 años que no emiten ningún tipo de sonido, ni siquiera decir hola, estamos hablando de un nivel bien importante de compromiso. Pero que bueno, que gracias a Dios hemos ido viendo Claro. frutos en todo este tiempo. Nosotros empezamos en el mes de julio, abrimos en agosto, hicimos unos talleres que no fueron planes vacacionales. Hablamos de promoción de lectura, de matemática, de habilidades sociales, oratoria, a nivel de niños muy pequeños. Y bueno, el más light, como diría yo, fue el de la música, porque la música pues siempre nos ayuda a percibir el vocabulario o a manejar las nuevas palabras de una manera distinta. Y bueno, a partir de ahí, pues sí, hemos ido trabajando, hacemos una suerte de evaluación y vamos viendo por dónde hay que atacar para que ese conocimiento llegue y no quede ahí el vacío, ¿no? Así es. De hecho, en resumidas cuentas, podríamos decir que respondiendo a la pregunta que te hizo Angélica respecto a los baches e inconvenientes que van a existir, pues sí, van a ser muchos, pero más que todos orientados al tema de nivel social, al tema de lenguaje, al tema de cómo te relacionas con los demás y cuánto permites que esas personas también se relacionen contigo, ¿no? En cuanto a los niños. Entonces, vemos que en ese sentido de aprendizaje, de lenguaje y a nivel social, sí existe como que muchos baches. Pero yo creería que también existen cosas positivas que han dejado esta pandemia y justo allí es que me gustaría como que centrarme. Por ejemplo, estos niños que están naciendo o creciendo, porque hay que entender que la generación pandemia se reconoce a los niños que nacieron, o sea, desde 0 edad hasta 5 años, ¿ok? Entonces, todos estos niños podríamos decir que en teoría no deberían tener esa dificultad o decir a futuro que tuvieron, por ejemplo, ausencia de padres. No. ¿O no es así, Angélica? Por ejemplo. En ese sentido no podemos decir, ay, que no tuve a tu papá ni a mi mamá o que estuve a uno solo porque el otro tenía que pasársela trabajando, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, Claro. yo creería que es muy positivo y que eso lo vas a ver también reflejado con tus alumnos ya en unos años. Claro. ¿O no es así? Sí, ciertamente tienes al papá y tienes a mamá. Y esa compañía, pues, que hace falta para los primeros años de vida. Está. Sin embargo, yo tendría que agregar a eso, que para que sea mucho más funcional, pues tenemos que educar a los papás también. Porque, ¿qué pasa? Tengo un papá presente, pero a veces es un papá presente que está estresado, está preocupado y está que no sabe qué hacer. Entonces tiene que ir acompañado de, lo estás haciendo bien, papá, vamos poco a poco, te felicito, porque lamentablemente pues, los colegios y todo este tipo de cosas que se están llevando ahorita y muchos niños que los han metido en maternales para que empiecen con su proceso de sociabilización, tiene que ir acompañado de eso, papá, lo estás haciendo bien. Porque miren que he visto papás sumamente agobiados, felices de estar en casa, pero agobiados completamente. O sea, porque no sé qué hacer, no sé si lo estoy haciendo bien. Son 24 horas que estamos con los niños, que antes no sucedía. Antes los niños tenían su espacio de ir a su colegio, de estar con sus amigos, quizás de salir al parque. Ahorita, cuando teníamos el confinamiento fuerte, era encerrados en casa todo el día y toda la noche. No, y que sin poder hacer Claro. la distinción de tiempos, ¿no? Bueno, en la mañana estoy con mi mamá Correcto. y juego, y en la tarde voy a la escuela, o viceversa. Sino ahora paso todo el día con mi mamá y porque mi mamá me tiene haciendo tarea, o porque mi mamá me está obligando a llevar sol, a cosas que a lo mejor no hacía. Entonces, todo ese tipo de cosas Claro. tienen que ir acompañadas. Que ha sido beneficioso para ciertos niños, sí. Pero como les digo, y papás que han estado dispuestos bueno, yo voy a sumar a lo que ha sido todo este proceso, porque hay papás que los ha tomado con muchísimo miedo con mucha aprensión hacia el tema, ¿no? Hay que hacer un acompañamiento social a nivel macro también. Sí, es increíble el cambio que ha habido, ¿no? A nivel de demostraciones de afecto. Yo creo que para todos es una emoción que tu maestra te abrace y te diga que bien lo hiciste, acompañado de un aplauso grupal, en fin. No sabes que hay COVID, me siento lejos a compartir mi merienda de la tarde, porque nos vamos a quitar la mascarilla y tú tienes que estar en una mesa y yo tengo que estar en la otra. Instrucciones que a lo mejor nosotros no le hemos dado, sino que eso viene de casa. Claro. Es difícil ver cómo esto ha afectado a la infancia, ¿no? Desde a lo mejor no poder tener el recuerdo de que jugué metras con alguien, pichas, como dicen aquí en Guayana. Esta última preguntita que nos hace David, después de retornar a la normalidad, ¿podemos cambiar la mentalidad de estos niños que están alejados de los otros? ¿Cómo hacerlos otra vez reintegrarse?
sí se puede, lógicamente nada es imposible. Los cambios de conducta existen y es un trabajo que es paulatino, ¿no? Pero ciertamente tenemos que aprender que la normalidad nueva no es igual a la normalidad que nosotros entendíamos como normalidad, valga la redundancia, ¿no? Tenemos que manejar una serie de cambios a nivel social, porque, vuelvo y repito, el COVID llegó para quedarse y vivir entre nosotros y pues mantenernos a lo mejor cierto tiempo con vacunas, en fin, como anteriormente era la lechina, como tantas otras eruptivas, ¿no? Entonces, sí va a haber cambios, pero como les digo, eso va a ser muy paulatino, mientras el adulto, que es el monitor de todos los niños, pues vaya dosificando su conducta. En la medida que yo, mamá, yo, papá, yo, hermano, que diga, mira, ya puedes a lo mejor dar el puñito, épale, y chocan el puño. En la medida que, mira, puedes jugar, pero te lavas las manos después, o antes de jugar vamos a rociarle alcohol. En fin, eso también va a depender de las pautas que nos vaya dando el día a día, ¿no? Claro. Entonces, habrá nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de socializar, nuevas maneras de empatizar con otros, sí, pero todo va a estar normado, obviamente, de diferente. Uno sabía que uno no se podía sentar al lado del que tenía lechina, y más si se le estaba quitando, porque era cuando uno se le pegaba. Lo mismo va a suceder con el tema del COVID. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo de esto y, como digo, creo que es trabajo de todos poner un poquito de corazón y aprender a vivir con esto y a manejar grandes dosis de paciencia y de empatía. Así es. Bueno, María Corina, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado a hablar de esto tan importante, un tema que quizá hemos olvidado en toda esta pandemia, que los niños han estado muy afectados, su nivel de aprendizaje, su nivel de socialización, como nos has dicho tú en este rato. Entonces, muchas gracias de verdad por tu participación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer. Que sigan muchos programas más, son bastante interesantes, me he disfrutado unos cuantos. Gracias. Y bueno, agradecida realmente por la invitación y estoy a la orden para lo que necesiten. Bueno, esperemos que esta no sea la última vez. Muchísimas gracias por todos esos conocimientos y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Vale, chao. Chao. Bueno, amigos, y nosotros continuamos aquí porque, en conclusión, con este tema, entonces, ¿existen los niños pandemia? ¿Qué creen ustedes, muchachas? Sí, sin duda. Existen, sin duda. Como lo ha dicho la especialista que tuvimos hace un ratito, mira todo lo que se ha afectado. Uno quizá piensa, ay, mi niño pobrecito no puede salir a jugar, pero mira todo lo que hay detrás. Aprendizaje retardado, hay problemas sociales, hay muchísimas variables que no estábamos contemplando quizás al inicio de este live. Bueno, yo quiero rescatar algo que ella dijo, que es el tema de, porque tenemos la pretensión o la idea o la expectativa que todo va a volver a la normalidad. Y realmente, ¿qué es la normalidad? Es lo que conocíamos antes. Y la verdad es que como vivíamos antes, no vamos a volver a eso. Entonces tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad y entender también dentro de esta nueva normalidad que también van a ver personas con personalidades distintas que no habíamos visto antes nunca. Digamos, y todo esto con base al hecho del encierro, la pandemia, estas habilidades sociales que se han visto cercenadas y otras que de pronto se puedan verse desde un punto de vista positivo, pero en definitiva vamos a ser otros seres humanos, sobre todo estos niños que tienen entre 1 y 5 años. ¿Tú qué opinas, Yuri? Mira, yo sin duda, a pesar de todas las dificultades que obviamente están atravesando estos chamos ahorita y que se verán reflejadas en su futuro, también hay otras cosas que es importante rescatar, que lo hablamos con la especialista, y es el hecho de que haber tenido a estos bebés encerrados con sus padres 24/7 también les permitió prestar mayor atención, es decir, los obligó a ver sus necesidades, a escucharlos, a darle quizás ese amor que a esta generación Z, a la generación Y, Z, S, como le quieran llamar, alfa, no tuvieron porque tenían padres que se la pasaban trabajando o al menos una de las figuras paternas ausentes. Entonces, en ese sentido yo lo veo como que en cuanto a su personalidad, en cuanto a ser más o menos afectivos, eso se va a ver reflejado muchísimo por el simple hecho de tener allí a los papás 24/7. Yo creo que en ese sentido, pues es la reflexión que yo me llevo hoy, que de verdad sí, estoy de acuerdo contigo, Yura, porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, y en el caso de ustedes también, teníamos padres que quizá trabajaban todo el día, no lo veíamos, sino que sí un ratico a la hora del almuerzo y todo lo demás. Pienso que también hay que rescatar el trabajo que han hecho las maestras, los educadores, porque creo que todos los padres se han dado cuenta de que la escuela no es simplemente, un lugar donde los niños van. Es muy difícil porque a los padres les ha tocado ese rol de maestros, de educadores. Y claro, cuando cuentas con una ayuda, con una educadora que te ayuda, es diferente. La paciencia y la empatía que tuvimos que desarrollar, creo que todos en esta pandemia, nos puso a prueba, pues. Y pienso que a los papás en ese sentido los puso a prueba en niveles estratosféricos.
Claro, y desde la sí, perspectiva del maestro, también darnos cuenta cómo los papás le dejaban muchas de sus tareas a los correcto, maestros. mucha Bueno, chicos, hemos aprendido muchísimo, hemos también abierto así es, nuevamente nuestra perspectiva respecto a esto, ser conscientes que existen las pandemias, que tienen una nueva personalidad, que existen muchas cosas negativas, pero que también hay cosas positivas. positivas, Así que es. bueno, Con ya, esto ya, llegamos al fin Sí, de este llegamos al fin programa de de este hoy. live. Pero antes quisiera agradecer a los Manderos Group por ser nuestros asesores digitales en cuanto a nuestras redes, qué tipo de videos publicar, cuáles son los más convenientes de acuerdo al perfil de nuestra marca. Entonces, pues agradecerles infinitamente, y ustedes, si necesitan asesoría digital, un diagnóstico de su marca y que luego le den a partir de allí un análisis que puedan aplicar, pues vayan y sigan a los Manderos Group, Así es, ¿vale? Gracias, así chicos, es, por chicos. acompañarnos Gracias a hoy. todos. gracias a Gracias. ustedes. Chao, Chao, chicos, Chao, chicos. chao. chicos. Un Chao. beso, abrazos. Chao.